Mecanismos celulares, sinápticos y moleculares de la memoria. Para hablar de estos mecanismos, es importante decir que la memoria es el resultado del proceso de aprendizaje, y a su vez, el aprendizaje es el resultado de las modificaciones de conducta y sistema nervioso hechas por las experiencias. Este proceso es el que genera los recuerdos y cambia la forma en que percibimos, actuamos, pensamos y planificamos. La tarea principal de la capacidad de aprender es el desarrollar conductas que nos ayudan a adaptarnos a un entorno que cambia todo el tiempo. Dichas conductas pueden ser tan básicas como buscar comida o abrigo. Existen 4 formas básicas de aprendizaje: el aprendizaje perceptivo, el estímulo-respuesta, el aprendizaje motor y el aprendizaje relacional. El aprendizaje perceptivo está relacionado con la capacidad de reconocer estímulos que se nos presentaron con anterioridad. Su principal función es la de identificar y catalogar objetos y situaciones, y su proceso sucede por los cambios en las cortezas sensoriales asociativas, aunque puede suceder en todos nuestros sistemas sensoriales. El aprendizaje estímulo-respuesta se relaciona con la capacidad de aprender a ejecutar determinadas conductas al percibir determinados estímulos. Para conseguirlo, se debe establecer la conexión de los circuitos participantes de la percepción y los participantes en el movimiento, generando respuestas automáticas. Dentro de esta forma de aprendizaje tenemos 2 categorías: el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental. El condicionamiento clásico toma un estímulo carente de importancia y lo dota de cualidades que lo vuelven importante. De esta manera, se asocian 2 estímulos, uno de ellos no produce respuesta al comienzo, mientras el otro produce una respuesta de defensa o apetito. Al final, el primer estímulo debe tener la misma respuesta, sin estar acompañado del segundo. En el condicionamiento instrumental comprende todas las conductas que se aprenden por la asociación entre una respuesta y un estímulo. Esto quiere decir que la modificación de la conducta sucede en función de las consecuencias que tiene determinada acción. Dicho de otra manera, si una conducta es recompensada de manera favorable, entonces se repetirá con frecuencia, pero si por el contrario se es castigada, lo más probable es que ocurra menos. El aprendizaje motor es una forma especial de estímulos-respuesta que establece cambios en los sistemas motores, y su función es la de adquirir el conocimiento para ejecutar nuevas respuestas. Este aprendizaje está presente cuando queremos aprender a andar en bicicleta, patinar, correr o incluso caminar. En determinadas circunstancias, estos 3 aprendizajes intervienen simultáneamente y en diferentes grados. Por último, el aprendizaje relacional se encarga de identificar las relaciones que hay entre los estímulos, teniendo 3 grupos de aprendizaje conformados por el espacial, con el que reconocemos objetos y su localización; el aprendizaje episódico, que nos permite recordar secuencias de acontecimientos; y el observacional, que nos permite imitar lo que vimos previamente. El aprendizaje requiere plasticidad sináptica, y esta se define como los cambios en la estructura y la bioquímica de la sinapsis. Para que ocurra la plasticidad sináptica, son necesarias las modificaciones que fortalecen la sinapsis. Esto quiere decir que las sinapsis individuales tienen un aumento de receptores AMPA. Un claro ejemplo es la potencialización a largo plazo, la cual es un proceso que ocurre en la formación hipocampal
que se localiza en el lóbulo temporal y se conforma por el complejo subcular, el hipocampo en sí mismo y la circunvolución dentada. Durante este proceso, las aferencias y eferencias neocorticales se conducen a través de la corteza entorrinal, mientras las neuronas de esta área transmiten la información a las células granulosas ubicadas en la circunvolución dentada, mediante una vía perforante, enviando axones al campo CA3 posteriormente. Las terminales de las fibras de la circunvolución dentada establecen sinapsis con espinas dendríticas de las células piramidales del campo CA3. De la base de la pirámide surge un axón que se dirige hacia abajo mientras un tronco dendrítico se dirige hacia arriba. Las dendritas y sus ramificaciones cuentan con 30.000 espinas dendríticas responsables de la potenciación a largo plazo. Para su inducción se requiere de la activación del receptor N-metil de aspartato y su reversión requiere de la activación del receptor glutamatérgico del tipo AMPA. La PLP tiene 3 niveles: la potenciación a corto plazo, en la que se liberan grandes cantidades de calcio y aumentan los receptores NMDA, y la PLP temprana, con activación del calmodulina quinasa 2. Además tenemos también la PLP tardía, que implica la síntesis de proteínas y producción de nuevas transcripciones genómicas. A diferencia de la PLP, la depresión a largo plazo es un proceso en el que disminuyen los receptores AMPA, ya que se retiran de las espinas dendríticas, y esto ocurre porque la sinapsis es activada cuando hay una hiperpolarización o una ligera despolarización en la membrana, lo que quiere decir que hay una reducción de la eficacia de la síntesis neuronal. Este proceso es necesario, ya que si la síntesis llegara a su máxima eficiencia, inhibiría el proceso de información nueva. La depresión a largo plazo está asociada al cerebelo, además de la corteza y el hipocampo. Sirve para desechar o deshacernos de memorias viejas. En conclusión, la plasticidad es un factor importante en los procesos de aprendizaje, ya que es la forma en que se almacena o desecha la información que produce los recuerdos que forman parte de nuestra memoria.